Naturalmente, la estructura del ser humano, la teoría del karma y reencarnación son verdades incontestables, pero hay una íntima relación del materialismo con todas esas verdades. El libro de Sinet es una combinación de la auténtica concepción espiritual con algo eminentemente materialista. Combinación no fácil de descubrir, porque casi no había quien pudiera notar certeramente que en el meollo de una doctrina espiritual se había infiltrado algo completamente materialista. Buen ejemplo de algo que es materialista no solamente frente a la inteligencia humana exterior, sino frente a la concepción espiritual del mundo, es la doctrina sobre la octava esfera dada en el budismo esotérico. Entonces yo les decía que la octava esfera es algo muy importante, que digamos, si bien no es de conocimiento general, es de conocimiento esotérico, pero de algo muy reservado, de algo que se prefiere no divulgarlo, porque es de algo que es muy delicado para la evolución humana. Bueno, voy a seguir leyendo. Ese libro contiene enseñanzas que tienen un alto grado de verdad y en las que se halla entretejida, como engaño eminentemente materialista, esa teoría de la octava esfera. La teoría de Sinet culmina en la afirmación de que la octava esfera sería la luna. Por sus virtudes periodísticas, por su buen estilo, el budismo esotérico ha alcanzado gran difusión y ha conquistado muchos corazones. Ellos han asimilado no la verdadera enseñanza de la octava esfera, sino la absurda afirmación que hace Sinet que la luna es la octava esfera. O sea que Sinet dice que la octava esfera es nuestro satélite, el que vemos por las noches, la luna. Y Sinet dice que eso no nada que ver con la verdad. Pero muchos seguidores de la sociedad teosófica, lectores del libro de Sinet que llama el budismo esotérico, creen lo que está escrito ahí, que la octava esfera es la luna, lo cual no es así. Continúo. Se hallaba pues publicado ese budismo esotérico de Sinet. Sabemos que fue concebido en el tiempo en que la Blavatsky, después de todos los sucesos que les conté, ya se hallaba empujada al movimiento unilateral de los ocultistas hindúes, aquellos ocultistas izquierdistas que perseguían sus finalidades particulares o personales. El budismo esotérico presenta la estructura del ser humano, así como la doctrina del karma y la reencarnación, pero su concepción se halla en oposición a la doctrina que pretendía ocultar todo saber de la reencarnación. ¿Se dan cuenta de la intensidad de la lucha? Eso es interesante, porque si bien el budismo esotérico habla de la reencarnación y el karma, en su forma de argumentarse es como si no quisieran mostrar la existencia de la reencarnación. La Blavatsky tenía relación con espiritualistas norteamericanos que querían hacer desaparecer la doctrina de la reencarnación. El mediunismo fue el instrumento adecuado y por eso se adoptaron las formas mediunísticas. Como ella se reveló, la echaron y cayó más y más en manos de los hindúes. Desde la India se inauguró una corriente contraria. Empezó la lucha entre el americanismo e hinduismo en relación con el ocultismo. Por un lado, existía la absoluta tendencia de hacer desaparecer la doctrina de las vidas terrestres repetidas, hacia la reencarnación. Por el otro, la de llevar esa doctrina al mundo, pero de manera de tener en cuenta las inclinaciones materialistas del siglo XIX. Fíjense lo que dice Steiner. Había dos bandos de iniciados del lado izquierdo, o sea, que tenían intereses personales, particulares, unos en el occidente y otros en el oriente. Ambas inclinaciones de estos iniciados del lado izquierdo son malas, son negativas, porque ante todo tiene que salir la verdad como es. Poco a poco que Steiner va a explicar cuáles fueron los errores de un lado y del otro, ¿no?
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O está enredado? ¿Se entiende? ¿O alguna pregunta? ¿O continúo? No, Santi, está bien. Para mí, gracias. Vale, entonces va a continuar. Esto podía hacerse si se manipulaba la doctrina de la octava esfera, tal como fue manipulada en el citado libro de Sinet. Además, hay cierto número de hechos suficientemente importantes para mencionarlos, porque no quiero asustarlos con estas observaciones, sino aclarar el punto de vista espiritual en que nos hallamos. Surgieron dos dificultades a consecuencia de que el budismo esotérico de Sinet contenía la manipulada doctrina de la octava esfera. Una dificultad fue la que la propia Blavatsky había creado. Ella sabía que era falso lo que Sinet había escrito, pero se hallaba en manos de los que querían introducir esta doctrina falsa en la humanidad. De ahí que ella trató, ustedes pueden leerlo en su doctrina secreta, de corregir de cierta manera precisamente ese concepto de la octava esfera y todo lo relacionado con él. Pero ella lo hizo de manera que los lectores se confundieran más todavía. Y así quedó cierta discrepancia entre el budismo esotérico de Sinet y la doctrina secreta de la Blavatsky. Ella hizo la corrección de manera que apoyaba aún más la tendencia unilateral de los ocultistas hindúes de la izquierda. Y es que ella intentó de una manera muy peculiar, lo vamos a tratar todavía, de dejar traducir contra el error algo más de la verdad. Tenía que poner un contrapeso. Porque desde el punto de vista de los ocultistas hindúes, hubiera sido muy peligroso dejar que la verdad saliera a la luz del día. Para poner ese contrapeso, lo vamos a entender poco a poco, ella tomó un camino especial. Puso el contrapeso acercándose a la verdad con respecto a la octava esfera, más de lo que había logrado Sinet. Más, por otro lado, levantó en la doctrina secreta tremendas injurias contra todo lo relacionado con el judaísmo y el cristianismo, sumergiéndolo todo en cierta doctrina sobre la naturaleza de Yahvé. Con esto trató de compensar aquello que del otro lado había mejorado, de modo que no podía causar demasiado daño a la corriente ocultista hindú. Ella trató de lograr que tales verdades no quedaran en teoría, como en otras teorías que circulan en el plano físico. Estas teorías penetran en la vida general del alma y matizan las sensaciones y sentimientos. Se habían diseñado para imprimir cierta dirección en las almas. Es como si tuviera en su interior un nudo de errores imposible de desenredar. Bueno, más o menos aquí lo que dice Steiner es que Elena Petrona Blavatsky estaba manipulada en sus últimos momentos de su vida por iniciados del lado izquierdo hinduistas. Y esos iniciados del lado izquierdo hinduistas querían pues propagar a su favor y a su manera que el hinduismo era lo verdadero, mientras que el cristianismo no era lo correcto. Pero también, digamos, por un lado, Elena Petroblavatsky sabía la verdad. Y la verdad era que, pues, que lo que había mencionado antes de la octava esfera, que Sinet había dicho que era la luna, que es algo muy materialista, había que corregirlo y trató de corregirlo. Pero al corregirlo, en cierto modo estaba en contra de los que la estaban manipulando o de los que la cogieron, que eran los iniciados de la izquierda. Entonces, para compensar eso, ella empezó a hacer injurias, a engañar, digamos, en cierto modo, los conocimientos del cristianismo para favorecer pues, la doctrina religiosa del hinduismo. Ese fue como, digamos, el meollo y el error de Blavatsky. No sé si se me están siguiendo, si se entiende o no. ¿Tienen alguna pregunta o continúo? Continuamos, Santi. Vale, muy bien. Naturalmente, la Blavatsky no sabía que los poderes, tras ellos dos, tenían un particular interés en cultivar ese tipo de error en vez de la verdad.
en cultivar un tipo de error apropiado a la corriente materialista del siglo XIX, error que solamente podía aflorar durante el apogeo del materialismo. Esto por un lado. Por otro lado, el budismo esotérico de Sinet, y en cierto modo también la doctrina secreta de Blavatsky, dejaron profundamente impresionados a los que sinceramente buscaban el mundo espiritual. Y esto, naturalmente, espantó a los que tenían razón de asustarse de que pudiera tener éxito una corriente oculta de toque orientalista. Existe un buen número de polémicas insensatas contra Blavatsky, contra Sinet, contra el movimiento teosófico, pero entre esas polémicas las hay también que vienen de conocedores del asunto, pero de conocedores unilaterales. O sea que había personas o movimientos que sabían la verdad y que querían, digamos, divulgar esos errores de Blavatsky o del movimiento teosófico, ¿no? Sin embargo, dice Steiner aquí que de todas maneras estos eran unilaterales, o sea que sabían del error porque querían también manipularlo a su favor. Entonces hay como dos bandos habían en esta época, en el siglo XIX, ¿no? La vida espiritual anglicana tenía la tendencia de impedir que se conociera la orientalista y de evitar lo más posible que se difundiera la doctrina de la reencarnación. Recordemos que los anglicanos son cristianos, ¿no? La iglesia anglicana. Por supuesto, todos los cristianos, incluido el catolicismo, no creen la doctrina de la reencarnación. Por eso, unos iniciados de la iglesia anglicana o de la línea espiritual anglicana querían ocultar la doctrina de la reencarnación. Por eso estaban en contra del budismo esotérico de Sinet y de la teosofía de Blavatsky, ¿no? Entre los que se oponían a las doctrinas orientales, por considerarlas peligrosas para la cultura cristiana de Europa, estaban ciertos esotéricos cristianos, relacionados con la iglesia anglicana. De ese lado hubo manifestaciones tendientes a rechazar la corriente orientalista de Sinet y Blavatsky, a la vez que a cultivar un tipo de esoterismo apropiado para ocultar la teoría de la reencarnación. El interés de ese grupo, que no quería tener en cuenta la doctrina de la reencarnación, a pesar de que era necesario darla, era afiliar cierta corriente a la forma del cristianismo europeo, por la cual se tomó un camino similar al de Sinet. Entonces fíjense que están ambos bandos, uno digamos occidental de tendencia cristiana y el otro oriental de tendencia hinduista. Pero ambos bandos, en este caso, de iniciados de izquierda, o sea, con intereses particulares o personales, con errores para poder manipular. Entonces fíjese lo que Steiner está aquí revelando, eso que pasó tras bambalinas a finales del siglo XIX. Más adelante, a medida que Steiner va explicando más esto, uno se va dando cuenta que hoy a esta fecha, digamos, a nuestra fecha actual, esto no se solucionó del todo. Bueno, va a seguir leyendo. Una vez más, he de insistir en que los que emprendieron las manipulaciones respectivas probablemente no tenían plena conciencia de ser instrumentos de la individualidad que se encontraba detrás de ellos. Así como Sinet no sabía nada de la verdadera tendencia de sus inspiradores, así tampoco los de la iglesia anglicana sabían quién había detrás de ellos. Pero sí sabían que sus actividades habían de causar impacto a los ocultistas, y esto les movió a dar impulso a la otra corriente, la que quería acabar con las vidas terrenales repetidas, o conocido como la reencarnación. Si después de estas alusiones preliminares nos detenemos una vez más en cuál es el error especial que se encuentra en la obra de Sinet, encontramos que es la afirmación de que la octava esfera se manifiesta preferentemente en la luna. Es decir, que la luna con sus influencias y efectos sobre el hombre significaba la octava esfera. Expresado en esta forma es un error, esto es lo importante. Si uno tiene que investigar las influencias lunares partiendo de la premisa de Sinet,
se encuentra en un grave error que resulta de la concepción materialista y que no se reconoce fácilmente. ¿Qué fue necesario, pues, para cultivar la verdad? Señala los verdaderos hechos relativos a la luna, frente a la exposición errónea del libro de Sinet. O sea, lo que dice Steiner es la única forma de combatir ese error, de esa falsa doctrina de lo mal explicado de la octava esfera, porque se ha explicado de una manera muy materialista, era explicándola de la manera correcta. Pero hubo un costo, porque el costo era que todo lo que tiene que ver con la octava esfera era secreto, era muy esotérico, incluso entre los grupos esotéricos. La humanidad, pues según ellos, no estaba preparada para tener esa concepción de qué es la octava esfera, ¿no? Pero tocó divulgar, digamos, esto que era secreto, que existe la octava esfera, de sus peligros y de lo que hay, para, decía, y diciendo la verdad tras ello, pues para contrarrestar la falsedad que se había dicho sobre la octava esfera. Por eso se tocó, digamos, hubo ese costo. Obviamente, y afortunadamente se puede decir, en la fecha de hoy, nadie sabe qué es la octava esfera, solamente los que leen Steiner y de pronto los que tengan algunos libros esotéricos. O sea que este conocimiento de la octava esfera sigue estando reservado para la mayoría de la humanidad. Menos mal, porque es un conocimiento un poquito delicado, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, ¿se entiende? ¿Explico algo o continuamos? Yo preguntaría por qué la Iglesia Católica persiste en ocultar esto, ¿sí? Si yo me imagino que en el Vaticano hay suficientes evidencias eh, que soporten lo de la reencarnación. Pues, ¿por qué la Iglesia Católica mantiene esa postura de no reconocer la reencarnación? Muy buena pregunta, Vladimir. Realmente la iglesia, a ver, hablando de la iglesia católica, ¿no? No puedo hablar de los otros, pero en la iglesia católica el problema es, incluso la misma Virgen María lo ha revelado en sus secretos de Fátima, ¿no? Es que se ha infiltrado dentro del núcleo de la iglesia, no quiero decir el Papa, ni todos los, digamos, los cardenales, pero sí en medio de esos cardenales y ahí para abajo, en el Vaticano, mejor dicho, para ir bien claro, se ha infiltrado, digamos, el diablo, pues por darles palabras católicas, pues. Se ha metido, digamos, se ha infiltrado en ciertos inspiradores, a algunos cardenales, para que se dirija a la Iglesia Católica de esta manera. Igual a lo que pasó en el siglo XIX, como dice Steiner, voy aquí a subrayarlo. Es muy parecido. Así como Sinet no sabía nada de la verdadera tendencia de sus inspiradores, así tampoco los de la Iglesia Anglicana sabía quién había detrás de ellos. Esto mismo está pasando en la Iglesia Católica, dentro del seno del Vaticano. Hay inspiradores muy probablemente iniciados, obviamente del lado izquierdo, que decían que eso suceda dentro de la Iglesia Católica. El problema es que los cardenales y posiblemente el mismo Papa o los papas se dejen engañar, porque estos inspiradores son muy astutos. Y eso es lo que está pasando, Vladimir, creo yo, ¿no? Gracias, Santi. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario o continuamos? Bueno, vamos a continuar. Vean el correspondiente capítulo en mi libro La ciencia oculta un bosquejo. Mi tarea fue describir cómo la luna fue expulsada de la Tierra. Me esmeré en describir con particular claridad esa expulsión, pues había que señalar la verdad frente al error. Frente a la corriente hindú, fue necesario describir la función de la luna en la evolución terrestre.
Y ahí lo que tenía que hacerse en mi ciencia oculta. Bueno, aquí hago una pequeña pausa para preguntarles, ¿se acuerdan más o menos de cómo fue este proceso que describe Steiner en su ciencia oculta? Ese proceso y todo lo que su relación con la evolución humana, esta creación o expulsión de la luna de la Tierra. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Algo me acuerdo de esa parte. Yo también poquito, la verdad. Vale, muy bien. En realidad es algo que no le hemos hablado mucho o por no decir nada en nuestras repetitivas reuniones que hacemos, ¿no? Es un tema que es un poco difícil, algo enredado inicialmente, de entender lo que es la evolución terrestre y todo lo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Porque van ligados. Esto Steiner lo explica de manera detallada y muy clara, si uno pues repite y repite, repite la lectura, sobre estos sucesos, ¿no? Sobre la evolución terrestre. Eso está en el cuarto capítulo, para ser exactos, en el libro de la ciencia oculta. Entonces aquí le abro dos posibilidades. Una es que leamos un poquito de eso, de exactamente lo que se refiere a la creación o expulsión de la Luna en nuestro estado planetario terrestre. O si quieren, yo les doy una versión súper breve de lo que realmente pasó allí. Aunque debo aclarar que mi versión breve no es lo mejor, porque se me escapan muchas cosas importantes. Entonces ustedes deciden si leemos un pedazo de la oculta o quieren que yo les explique de manera muy breve lo que pasó como, digamos, ese proceso de la Luna y la Tierra. Ustedes dirán. Yo le dejo a tu lección, Santi. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que todos deben pensar igual que Vladimir. Sí, yo estoy de Sí, también. Vale, vale. A ver, les soy sincero. Lo que yo pensaba contarles es un súper resumen y obviamente carece de muchas explicaciones importantes. Y toca, digamos, si queremos tener este entendimiento completo, lo mejor sería leer un fragmento no, mejor dicho, la parte donde se habla de exactamente esto en el cuarto capítulo de la ciencia oculta. Sin embargo, hacerlo nos costaría por lo menos, yo creo que al menos una reunión entera. Ese sería el costo. Pero se entendería mucho más, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes me preguntan a mí que qué es lo mejor. Eh, yo creo que puedo yo explicarles algo. Terminaríamos, si te alcanzamos a terminar hoy o entre 8 días este capítulo, luego podríamos leer ese pedazo de lo que es la evolución y cómo pasó exactamente, porque ahí obran muchas jerarquías espirituales y Steiner explica por qué tenía que pasar esto. Y es muy importante la explicación de Steiner, que es muy completa, que a mí si yo lo explico rápidamente no lo diría porque no lo tengo bien captado. Entonces sería luego leerlo. ¿Y por qué quisiera leerlo después con ustedes? Porque si no lo leemos, va a ser más difícil entender lo que sigue, porque creo que no sé si en el capítulo siguiente o dos capítulos después vuelve y retoma el tema de la octava esfera, y ahí sí ya es importante haberlo entendido bien. Entonces, yo creo que por hoy, pues ya que nos quedan, digamos, 20 minutos, va a terminar de leer este pedacito de aquí y espero terminar, digamos, el capítulo en algún momento, este capítulo, y luego de terminar el capítulo, yo creo que podemos saltarnos
al libro de la ciencia oculta y leer ese fragmento que nos puede costar, digamos, una reunión o dos para entender bien eso y luego volver a este ciclo de conferencias porque después va a volver a tocar Steiner en este ciclo de conferencias la octava esfera. Entonces es importante entenderlo bien. ¿Qué les parece? Dale, Santi. Está bien, está bien. Ok, bien. Bueno, entonces, a ver, listo, va aquí. Bueno, rápidamente lo que dice la ciencia oculta es que en nuestro cuarto periodo evolutivo planetario, que se llama Tierra terrestre, si bien se llama Tierra, esta evolución que se llama Tierra no es solamente del planeta Tierra, sino que el planeta Tierra es como el culmen de este cuarto periodo planetario, ¿no? Lo correcto sería decir como un cuarto universo. En nuestro cuarto universo eh, se incorpora el mundo material, o sea, el estado sólido, que antes no existía en los universos anteriores, en las evoluciones que precedieron al actual, ¿no? Entonces, cada vez que se inicia un nuevo universo, hay una especie de recapitulación de de lo aprendido o digamos de lo que se ha evolucionado en los universos anteriores, o en el lenguaje esotérico se llama en los estados planetarios anteriores. Bueno, rápidamente, para no enredarnos, digamos, estamos en el cuarto estado planetario, en el cuarto universo, que se llama terrestre, o Tierra, como les dije. El anterior se llamaba Luna. Es preferible ponerle, antecederle el adjetivo antigua Luna para que no nos confundamos con la Luna actual. Y anterior a ese universo estaba el antiguo Sol o Sol. Mejor decir antiguo para saber que es otra cosa diferente a nuestro Sol actual. Y antes a ese universo o estado planetario había otro, uno anterior todavía, que es Saturno, o antiguo Saturno, pues, para no confundirnos con el planeta actual. Entonces, cuando se acabó el antiguo Saturno y empezó el antiguo Sol, ese universo nuevo, el primer tiempo del inicio de ese universo, del antiguo Sol, era una recapitulación, fue muy parecido, digamos, a la experiencia del antiguo Saturno. Al poco al tiempo que fue evolucionando el antiguo Sol, se empezaron a adicionar nuevos, nuevas cosas a ese universo, nuevas experiencias, y después cuando ya se agregó todas esas nuevas experiencias, nuevos procesos en el antiguo Sol, en ese segundo universo, ya se daba por terminado y empezó el tercer universo, que se llama Antigua Luna, y la Antigua Luna, cuando empezó, no empezó con las nuevas características, sino que recapitula el primer tercio de su existencia como si fuera un antiguo Saturno. En el segundo tercio de su existencia, digamos, se agregan las características del antiguo Sol y ya al final se le agrega lo nuevo, que lo hace como ya lo nuevo para hacer a la antigua Luna. Lo mismo ocurrió cuando empezó este universo terrestre, el cuarto estado planetario. La primera parte era una recapitulación del antiguo Saturno, se agregó luego una recapitulación del antiguo Sol y luego se agregó una recapitulación del antiguo Luna. Y esta recapitulación más o menos empezó a terminarse en lo que nosotros conocemos en nuestro conocimiento esotérico, em, lo que llamamos como el inicio de la época de Lemuria. Esa época lemuriana, ahí es donde más o menos coincide, digamos, el fin de la recapitulación del tercer estado planetario de Antigua Luna. Y empiezan a agregarse las nuevas características que hacen hoy en nuestro universo actual como único. Se empezó a densificar todo y aparece el nuevo estado material o de la materia, que es lo sólido, y además ciertas características de la antigua luna tenían que quitarse para poder nuestra Tierra agregar las características que estaban previstas para esta Tierra. En esa separación, que empezó más o menos en la antigua Lemuria, eh, ciertas energías o fuerzas astrales se retiran de la Tierra
Esas fuerzas son negativas porque ya hacen parte de un periodo anterior, de una evolución anterior, se retiran y se deja la Tierra, digamos, libre de esas energías que son negativas. Y esas energías astrales negativas, por decirlo así, o retrógradas, es mejor utilizar esa palabra, retrógradas, son necesarias meterlas en alguna parte. Entonces se crea, digamos así, físicamente el satélite de la Luna y se mete esas energías allí, digamos, se hace como un recipiente para meter toda esa energía allí, en la antigua Luna. ¿Ve? En la Luna. Esa es la creación de la Luna física y ciertas energías se van allí, ciertas energías astrales y ciertos seres astrales se van a la Luna. Bueno, esa es la creación de la Luna actual. No sé si se entiende, se enredó o hay comentarios, preguntas o sigo explicando algo más. Si no dicen nada, yo supongo que se entendió bien o no se entendió nada. Así que díganme algo. Lo último se entendió. Y- Y lo otro, pues, como que más o menos, pero por ahí no va, pues creo yo. Vale. Yo sé que esto es como es algo novedoso y un poquito engorroso en su terminología. Por eso, en algún momento, cuando terminemos este capitulito, tenemos que leer ya la fuente, la ciencia oculta, ese fragmento donde habla Steiner, todo este proceso de la separación de la Luna y la Tierra. ¿Por qué es importante? Porque es luego, más adelante, en este mismo ciclo de conferencias que estamos tratando ahora, vuelve y toca el tema de la octava esfera. Y ahí sí que es importante haberlo entendido bien. Entonces, por lo pronto, con este bosquejo que le estoy dando es suficiente para seguir, digamos, hablando un poquito. Pero por lo pronto les diré que, pues bueno, esta luna física no es la octava esfera, es otra cosa, ¿sí? Eso es lo principal. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continúo. No continuar, pues, yo pienso que se entiende algo, pues, como para el resto de las conferencias. Vale, vale, muy bien. Continúo. La otra tarea se relacionaba con el advenimiento de las personas que acabo de mencionar, los esotéricos cristianos, que también se encontraban bajo cierto mando y que no querían que se difundiera como verdad la teoría de las repetidas encarnaciones, porque temían que admitiéndola se modificara la tradicional forma del cristianismo en Europa y América. Estos ocultistas escogieron un camino especial, camino que podemos apreciar claramente si analizamos cómo procedieron para refutar el budismo esotérico de Sinet. Estos ocultistas allegados a la Iglesia anglicana se impusieron la tarea de refutar las mencionadas obras de Sinet y de la Blavatsky. Ante las erróneas afirmaciones de Sinet sobre la octava esfera, la actuación de aquel grupo anglicano fue muy acertada. Declararon categóricamente que era falso lo publicado por Sinet. Pero al mismo tiempo lanzaron otra doctrina. Dijeron que el hombre no está relacionado con la luna como lo describió Sinet, sino de otra manera distinta. No se especificó esa otra manera, pero se podía ver que esas personas habían captado un poco la manera de cómo había salido la luna, según lo descrito en mi ciencia oculta. Pero luego esa gente subrayó fuertemente que la Tierra, y particularmente el ser humano, jamás estaba en conexión con los demás planetas del sistema solar, de modo que el hombre nunca hubiera podido vivir en Mercurio, Venus, Marte o Júpiter. Así pues, los defensores del esoterismo cristiano de cuño anglicano subrayaron que no hay relación entre el hombre y los demás planetas del sistema solar. Esto, sin embargo, es el mejor camino para introducir al mundo otro error y de hundir en la oscuridad la doctrina de la reencarnación. El otro error, el de Sinet, incluso la propicia
de cierto modo, si bien de manera materialista. Entonces allí se ven los dos errores de ambos bandos. Bueno, algunos errores de ambos bandos, porque más adelante Steiner va a explicar el otro grave error que tenía Sinet y Blavatsky al seguir a los iniciados hinduistas, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dejar allí, no sé si tengan algún comentario adicional, pregunta, o damos por terminada la sesión de hoy. Lo que me deja es sorprendido de cómo a lo largo del tiempo la manipulación ha sido la constante, ¿no? Sí, la manipulación de la, entre comillas, de las verdades o de la verdad. O sea, no es solamente en nuestro tiempo con la sofisticación de las tecnologías, sino desde siempre, ¿no? Así es. Y todos con propósitos particulares o personales, porque tanto, estos iniciados tanto del occidente como del oriente querían, digamos, aprovechar con engaños estos conocimientos esotéricos para beneficio de ellos. O sea que les prima, digamos, los deseos personales o particulares que el bien a la humanidad. Y por eso, digamos, es muy importante que la doctrina de Steiner o el ejercicio de Steiner, para no decir que es una doctrina como hay que seguirlo ciegamente, no, sino la forma en que Steiner propicia el conocimiento esotérico o espiritual es en rigor una ciencia, por eso se llama ciencia oculta, porque cada cual debe hacerse responsable, meditarlo mucho, todas estas cosas esotéricas, sean que vengan de él o de otra parte, y luego de reflexionarlas y meditarlos, mirar si sí es correcto o no, antes de ir creyendo todo lo que diga, ya sea él o cualquier otro gurú espiritual, ¿no? Por eso es importante, digamos, empezando por nosotros que somos los que leemos Steiner, siempre que leamos Steiner, tratar de pensar si es posible esto, si hay errores o no. Y si uno después de meditarlo y está, digamos, de acuerdo con lo que dice Steiner, entonces uno se aferra, digamos, a esto, pero se hace uno responsable de aceptar o no esto que Steiner lo dice. Esa es la ciencia espiritual, con el rigor científico, a nivel lógico, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche. Buenas noches, gracias Santiago y gracias a Feliz noche. Gracias, Muchas Santi. gracias. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Chao. Chao. Chao.